Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida a esta actividad organizada en conjunto con la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Fundación Nemesio Antúnez. Y también están con nosotros, bueno, después voy a presentar aquí a todos los panelistas, pero también contamos con Daniel y Matías Palomino, reconocidos artistas visuales de la región, también para hablar en torno a lo que vamos a presentar a continuación, que nosotros como Biblioteca Regional nos enorgullece contar con esta exposición que viene a inaugurar un espacio que nosotros todavía no habíamos trabajado en este contexto de pandemia, en el que hemos tenido que estar cerrados, en el que todo hemos tenido que fluir, eh, vamos a inaugurar este espacio con la exposición Ilustrado por Antúnez, que forma parte de un proyecto desarrollado por la Fundación Nemesio Antúnez, destinado a conmemorar los 100 años del año 2018, y que diera cuenta de la relación de Antúnez con ilustraciones para distintos formatos, discos, libros, afiches, catálogos. Incluso cabe mencionar que incluye un cuaderno escolar que el artista hizo a los 13 años, inspirado en la clásica revista Topaz. Para nosotros es doblemente un orgullo, por un lado, por incorporar un formato nuevo que extrañábamos en la biblioteca, que son las exposiciones, pero también porque Nemesio Antúnez es un exponente importantísimo del arte nacional y además un difusor, un cultor y un propagador muy importante del arte y de la cultura chilena, hacia afuera también, pero especialmente hacia adentro. Como creador del programa ya clásico Ojo con el Arte, que inició en 1971, pero también con otras funciones, además de arquitecto, pintor y grabador, y fundador del Taller 99, como director en 2 oportunidades del Museo Nacional de Bellas Artes, un espacio importante que es parte del corazón del arte nacional. Entonces, está con nosotros, acompañándonos, Guillermina Antúnez, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Nemesio Antúnez. Está también Claudio Aguilera, que es jefe del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional e investigador del patrimonio gráfico chileno, y fue el investigador de este libro que vamos a ver a continuación, que constituye también la exposición. Y como ya les mencionaba, nos van a acompañar en esta oportunidad Daniel y Matías Palomino. Eh, yo soy Paloma Soto, soy la directora subrogante de la biblioteca y les doy la bienvenida en nombre del equipo a esta actividad. Entonces, sin más preámbulos, les dejo la presentación, dejo con ustedes a Guillermina Antúnez, que nos va a mostrar la exposición para que la conozcamos en primera instancia. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada les quiero contar un poco el contexto de cómo llegamos a trabajar juntos con la Biblioteca Gabriela Mistral. Nosotros partimos haciendo una exposición sobre las ilustraciones de Nemesio en la Biblioteca Nacional. Y dentro del contexto del centenario de Nemesio, la idea era llevar a regiones y por eso nos contactamos con ustedes, la Biblioteca Gabriela Mistral, para llevar la exposición. Pero nos tocó todo, nos tocó crisis social, así que tuvimos que ir corriendo la fecha. Luego COVID, tuvimos que seguir corriendo la fecha. Bueno, y entre pito y flauta ya ha pasado como 2 años, estamos viendo más o menos desde que partimos conversando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, como ya estamos cada día todos más involucrados en la tecnología, hemos ido aprendiendo, finalmente decidimos hacer una exposición virtual para poder compartir con ustedes esa exposición.
Dentro del proceso que partimos conversando de hacer esta exposición, llevarla a La Serena, trabajamos conjuntamente en hacer un libro sobre esta exposición. Entonces, lo que queremos mostrarles, les quiero mostrar ahora, es la exposición virtual, cómo funciona desde nuestra página web, y luego Claudio Aguilera, que trabajó con nosotros haciendo la curatoría, él trabaja en área ilustraciones y estampas, si no me equivoco, siempre me equivoco en el título formal, pero bueno, en estampas. Él es encargado de esa área de la biblioteca, entonces con él hicimos la curatoría, la fundación, nosotros conjunto con Claudio, hicimos la curatoría de la exposición y también hicimos un trabajo conjunto de todo el material que nosotros teníamos sobre Nemesio, las ilustraciones, los libros, completarlo con todo lo que hay en la biblioteca, que nosotros teníamos una parte, pero completamos el discurso completo o el formato completo de lo que queríamos mostrar y luego, después de eso, hacer la curatoría, que es ir achicando y contar un relato mucho más concreto. Entonces, ese es el trabajo que hicimos con Claudio en conjunto y luego él siguió haciendo esa investigación porque la idea era llevar esta exposición a un libro. No un catálogo, porque un catálogo es distinto a un libro. Entonces, la idea era llevar como el mismo formato de imágenes, de materialidad de la exposición al libro. Y bueno, y ahí Claudio siguió haciendo la investigación, entonces después él les va a contar todo el tema más bien libro. Y yo ahora les voy a compartir pantalla, a ver si me resulta. Ahí. Share. Aquí está. Bueno, aquí yo voy a mostrarles, ustedes se pueden meter desde la página web de la fundación, que es fundacionnemesioantunes.org. Ustedes se meten y al tiro sale esta imagen. Entonces, que en el banner tenemos esta exposición para que se conecten al tiro los que quieran verlo. Después aquí, bueno, contamos cómo vamos a entrar a la exposición y uno acá en ese punto puede ver el PDF del libro. Pero yo los voy a llevar directamente a la exposición, que está aquí abajo. Ahí también tenemos algunas palabras de Nemesio que dice: cuando llego al taller en las mañanas jamás sé lo que haré. A menudo no tengo ganas de trabajar. Voy como una oficina, pero me basta entrar, ver el revoltijo esperando para lanzarme al trabajo como un atleta al ver el disparo de partir. Entonces, la idea nuestra era, como teníamos que hacerlo virtual, entrar un poco al mundo del Nemesio en torno a armar esta situación, hicimos como un set una ambientación de su taller, donde pusimos objetos de él. Bueno, aquí hay, hay unas imágenes, aquí ustedes pinchan y pueden ir bajando. Es un espacio que se puede ver en los 360 grados, este es un espacio nuestro de la fundación, donde armamos esta ambientación. Entonces aquí tenemos todos los diferentes ítems o temas de la exposición, donde están, hay una parte que son ilustraciones, bueno, aquí él hizo portadas de discos, entonces ustedes pueden, carátulas de discos, perdón. Entonces aquí uno pincha eso y puede ver las diferentes carátulas de discos en este puntito, en estos puntitos de acá. Entonces estos son unos que hizo para Neruda, bueno, y así ir paseando esto por los diferentes, entonces eran discos chicos. Aquí hay una descripción del tema general y aquí sobre lo que estamos viendo como particular de esta serie de discos de Neruda. Aquí hay uno de Kelia Payún, entonces aquí hay la explicación de este disco en específico. Voy a pasar rapidito por varios, solamente para que tengan una idea. Aquí, por ejemplo, tenemos una televisión, conseguimos una más antigua, y aquí uno puede ver Los ojos con el arte. Estos son todos los diferentes temas que teníamos en la exposición. Entonces aquí uno aprieta y puede ver, no lo voy a poner porque son largos, pero ve el ojo con el arte, los ojos con el arte que tenían relación
con las ilustraciones, los ilustradores o los escritores con quienes él había trabajado. Tenemos también que recordar que Nemesio era amigo de muchos poetas y de muchos escritores, y a través de este trabajo de amistad él le pedían: oye, hazme la carátula, la portada de tal libro. Entonces él se dedica a hacer esa portada. Aquí hay también ilustraciones políticas que hizo, que algunas se usaron en libros, otras no, son los bocetos. Y aquí podemos ir viendo diferentes imágenes. Entonces aquí uno cierra y pasa a otro puntito. Entonces el que yo quiero mostrarles más que nada es este, que es su cuaderno de colegio, que es bien interesante porque en su cuaderno de colegio, la parte de atrás del cuaderno, o sea, donde no veía el profesor, él hacía todos estos pequeños caricaturas, bocetos, imitaba las caricaturas de la revista Topace, esa revista de sátira política. Entonces aquí también uno empieza a ver el niño que parte haciendo los dibujos, e incluso habían otros en algún momento de sus compañeros. Entonces, por aquí parte la historia. También, todos estos son objetos de él, son objetos que pusimos propiamente del taller. Esto es una carpeta donde él tenía sus dibujos. Este es un teléfono que era viejo en su época, él lo usaba, era antiguo, lo tenía ahí. Y estas son las portadas de los libros también. Tú te metes aquí y salen los diferentes libros. Entonces, aquí uno puede ir viendo, este es un libro que es Tres cantos materiales de Pablo Neruda, y puede ir viendo los grabados que hizo para ese libro. Aquí está la portada del libro. Ahí está Nemesio con C, porque él originalmente era con C, él se cambió a S, a Nemesio con S. Aquí uno puede ir investigando sobre cada uno de los temas. Y aquí también está esto que es muy interesante. Esa es la radio que él tenía en su taller, que escuchaba radio todo el día. Y acá uno puede escuchar un programa de radio que él hacía que se llamaba Artes de Nueva York. Entonces, y los capítulos que tienen, por ejemplo, para que también entiendan la relación, está el libro de José Donoso. Entonces está un libro de José Donoso con la portada del libro, con Coronación, que está por allá. Después uno puede ir a escuchar la entrevista que él le hizo cuando joven en Nueva York, en los años 50 y 60, en los años 60. Entonces uno escucha sobre ese libro, lo que hablan: oye, ¿te acuerdas que hicimos este libro, hicimos las ilustraciones? Y después uno puede ver el ojo con el arte, donde ve la imagen de él hablando. Entonces la gracia de estas exposiciones es ver las relaciones con los diferentes escritores y poetas, y cómo él va dibujando según el tema. O sea, en carátulas, ahí hay Violeta Parra. Entonces, bueno, cada uno de estos puntos es un mundo, se lo estoy mostrando así nomás. Es un mundo. Aquí está el mismo libro, que si ustedes aprietan acá pueden ver el libro, que este es el libro que hicimos. Ahí se ve en su dimensión. Bueno, también contarle anecdóticamente, esos son sus anteojos, con que pintaba, aquí sus lápices, todos los objetos que tenía, no todos, algunos de los objetos que tenía en su taller. Aquí también hay otros, acuarelas y grabados que también tienen relación con otros libros. Así que, bueno, les presento aquí bien así como funcionalmente con respecto a la exposición, para que ustedes lo vean, y después también de escuchar a Claudio Aguilera hablando, va a ser todo mucho más claro, y van a poder entender el concepto completo de esta exposición. Ay, perdón, quiero bajar. Ahí, de esta exposición. Uno puede también meterse por los temas.
aquí por cuadernos del colegio, las acuarelas, los grabados, por los temas específicamente. Ilustraciones políticas y no verlo a través de la imagen de 360 grados del taller. Hay esas dos opciones. Espero haber sido clara, ojalá que les guste y bueno, este es nuestro primer intento de exposición virtual, así que críticas son bienvenidas y bueno, también pueden pasear por nuestra página web donde tenemos el archivo de la fundación, todos los proyectos, todos los otros libros que hemos hecho nosotros. Así que muchas gracias, Paloma, y Gracias, Guillermina. voy Muy a... clara y Ay, qué... preciosa exposición. Es importante destacar que estamos en vivo por el canal de YouTube de la biblioteca, así que las preguntas que tengan las pueden hacer directamente en el chat de YouTube y las vamos a ir diciendo Sí, acá con los panelistas, porque lo importante y lo interesante es dialogar y cruzar información y las dudas que tengan en relación a la exposición. Un detalle que se me pasó mencionar es cómo yo veo esta exposición. Vamos a compartir el enlace por la transmisión de YouTube. Va a estar alojado también en el sitio web de la Biblioteca Regional hasta febrero. Vamos a tenerla por 2 meses. Nos habría encantado tenerla en vivo, pero la exposición virtual está increíble. Así que es un súper panorama también para entrar en la obra de Antúnez, quienes no la conocen, y profundizar aún más a quienes ya están familiarizados con su obra. Ahora le voy a dar el pase a Claudio Aguilera, investigador, quien, como decía Guillermina, trabajaron juntos en el levantamiento del libro ilustrado por Antúnez. Así que, Claudio, el micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar acá con ustedes, poder seguir conversando sobre este libro, sobre este tema también, sobre el trabajo inagotable de Nemesio Antúnez. Estoy muy contento de haber participado en este proyecto y por supuesto de poder estar difundiendo de alguna forma este trabajo que era tan poco conocido de Antúnez. Era un trabajo que estaba diseminado y que conocíamos algunas hebras de este recorrido por la ilustración que él tenía, pero lo que hemos logrado con este libro, con la exposición y con todo el trabajo que se ha hecho junto a la Fundación, es justamente hacer un tejido de su obra ilustrada y comprender la profundidad que tuvo dentro de su trayectoria. Porque a veces uno piensa que un pintor, el trabajo que hace un pintor cuando ilustra es solamente anecdótico o forma parte finalmente de un proceso un poco paralelo de su obra pictórica. Pero en el caso de Antúnez, quizás como ningún otro pintor chileno incorporó la ilustración como parte de los elementos expresivos de su trabajo. Él se expresaba a través de la ilustración, él ponía su pensamiento visual al servicio de la ilustración. Más aún, sus búsquedas pictóricas, las inquietudes creativas que él tenía, estaban expresadas también en la ilustración, tanto en la ilustración como en la pintura o en el grabado o incluso en su trabajo como gestor cultural, en su trabajo en políticas culturales, en las distintas dimensiones de su obra. Entonces, yo creo que hay una tendencia, y me imagino que es natural porque necesitamos organizar el mundo, pero tendemos a separar las cosas, a creer que un artista o creer que una persona, un ser humano, hay una sola dimensión, cuando en realidad las personas son muchas dimensiones al mismo tiempo. Y en el caso de Antúnez vemos cómo todas estas distintas dimensiones de su quehacer, de su obra, de su persona, se van involucrando, como la persona comprometido políticamente con su país o con el devenir social de su país, también es un artista que está involucrado políticamente con su país, socialmente. Entonces, todas estas partes de Antúnez, digamos, son un solo Antúnez. Y yo creo que eso es muy interesante
Y eso también nos permite comprender la riqueza de este artista. Entonces, le voy a mostrar brevemente, vamos a hojear un poco el libro que hemos realizado junto a la Fundación. Aquí quiero agradecer, por supuesto, a Guillermina Olive, parte de la Fundación, pero también el enorme trabajo de diseño que hay en este libro de Sandra Gaete, que hizo una labor maravillosa, de edición de Pedro Maino también, que junto a ellos pudimos organizar todo el material que teníamos, toda la investigación que habíamos creado. Así que voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve bien, por favor. Sí, bueno, si se dan cuenta, una de las cosas importantes en todo este proyecto ilustrado por Antúnez ha sido la coherencia visual y gráfica que se ha logrado. Si veían la exposición, está en línea con el libro, está en línea con la exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional. Entonces también ha habido una búsqueda, una investigación sobre los materiales de Antúnez, sobre la visualidad, más allá de como tratar de llevarla también a todas las piezas que se han logrado. Sí, ahí vamos a, bueno, ustedes van a poder descargar el libro. Acá está un poco la investigación, que una de las cosas importantes para mí en la investigación fue contextualizar, entender cómo un pintor, o cómo alguien que creíamos que era solamente pintor y grabador, llega a ser también un ilustrador. Y en ese sentido, para mí es muy importante recalcar que Antúnez parte en el arte al mismo tiempo que parte a la ilustración. Una de sus primeras obras como ilustrador es Chile, una loca geografía, un libro clásico de los años 40, donde él empieza tímidamente a hacer, le encargan una portada, algunas ilustraciones, y rápidamente se entusiasma y llega a hacer cerca de 40 ilustraciones. Ilustraciones donde están, como yo les señalaba, acá se puede ver la portada, donde están justamente esas inquietudes que tenía en ese momento. O sea, estaba estudiando arquitectura, empieza a descubrir, todo esto muy bien relatado por él en sus libros, pero él empieza a descubrir la acuarela, empieza a descubrir una visión sobre el paisaje chileno, sobre la geografía chilena, que lo va a marcar para toda la vida. Entonces, es justamente en ese momento cuando él empieza a decidir que ya no quiere ser arquitecto, que quiere ser pintor, dedicarse a la pintura, y sus primeros pasos en la acuarela, que también encuentra en la ilustración de libros, sobre todo al principio, una manera, por una parte, de expresarse artísticamente, pero también, y eso siempre es parte de mi teoría en todo esto, también una forma de reivindicarse como artista, decirle al mundo: yo puedo vivir del arte porque puedo ilustrar estos libros con mi arte, de lo cual también recibo un ingreso. Y eso es fundamental entenderlo, porque estamos en los años 30, 40, 50, Chile vive un momento de explosión gráfica, de explosión editorial también. Chile se vuelve una verdadera industria editorial, con editoriales como Zigzag, editoriales como Nacimiento, Ercilla, con los cuales Antúnez trabaja, que permiten también que quienes eran ilustradores, muchos de ellos autoformados, muchos de ellos sin estudios académicos, que eran verdaderos obreros gráficos, puedan vivir también de su trabajo. Entonces, empieza a haber un cambio en la forma en que se entiende la ilustración y en el rol de la ilustración dentro de los libros. Y eso no es menor, porque lo que sucede a partir de los años 20, 30 sobre todo, es una profesionalización del mundo de la edición. O sea, los libros se vuelven un mundo competitivo, un mundo que debe ser profesional, donde las portadas, las cubiertas, las ilustraciones son de alguna forma también, enriquecen el libro y son una forma de competir en un mercado cada vez más exigente. Entonces, no es que el ilustrador, como se suele decir, solo acompañe con sus imágenes, sino que el ilustrador, como lo vemos hoy día incluso, se transforma en un atractivo de venta para el libro. Y eso es algo muy importante, y eso va a marcar también, y eso se va a notar en muchos de los libros ilustrados por Antúnez, donde sale el título del libro, la portada, por supuesto, sale el nombre del autor, pero sale también ilustrado por Antúnez. O sea, quienes hacían libros por Antúnez, ya sobre todo a partir de los años 50, saben también el prestigio que tiene, y saben que también es un añadido, eso le da mayor
presencia, le da mayor prestigio al libro porque está ilustrado por Antúnez. Entonces, yo creo que es importante sacarse un poco una idea un poco antigua que hay de la ilustración como solamente un complemento del texto. Lo que nos muestra Antúnez desde su primer libro es que un ilustrador es un autor. Y esto es algo súper importante también para los jóvenes ilustradores, yo creo. O sea que cuando él ilustra un libro como Chile, una nueva geografía, está ilustrando sus propios procesos pictóricos, está ilustrando sus propias búsquedas. Él dialoga con el libro, no ilustra exactamente lo que dice el libro, sino que forma un diálogo entre dos autores. Y así va a ser durante toda su vida como ilustrador. Por supuesto, hay hitos muy importantes en esta carrera y yo no dejo de sorprenderme también cómo lo involucrado que estuvo Antúnez en los procesos gráficos porque no es que solamente fuera un ilustrador de los libros, sino que también había un pensamiento gráfico. Él entendía la importancia de la imagen dentro de los procesos sociales, o sea, hacía afiches, por ejemplo, ilustrados, porque sabía que la imagen podía permear, podía llevar los discursos un poco más allá. Y eso lo entendió tempranamente también cuando fue a Nueva York, donde siguió sus estudios y trabajó en revistas de gran tiraje, revistas femeninas, como diagramador. Entonces, él entendió, y donde hacía estas ilustraciones publicitarias, hizo incluso, ¿cómo se llama?, estampas para telas, para papeles murales. Entonces estuvo muy involucrado en todos los procesos y entendió también cómo funciona la imagen con el texto. Y eso lo vamos a ver reflejado en sus afiches posteriormente, lo vamos a ver en los libros que ilustra. O sea, no se desentiende, no es que sea un pintor que dice, bueno, aquí están mis obras, tú haz un poco lo que quieras con ellas. Algún momento lo hace, pero también se involucra mucho con el proceso del libro. Entiende cómo funciona un libro, entiende el rol social del libro, entiende el rol social que puede tener un afiche, una cubierta de un disco. Entonces, por eso para mí también es, además de pintor, además de grabador, es también un ilustrador en sí mismo, no solamente un pintor que haya hecho ilustración, sino que un ilustrador. Y cosas muy, muy hermosas que hemos descubierto después del libro. Por ejemplo, analizando esta ilustración de guantes, que a mí me parecen maravillosos esos guantes ilustrados por Antúnez, dibujados por Antúnez, nos dimos cuenta con Olivia que si ustedes se fijan en la parte de abajo de la imagen, se ven unos pequeños, unas figuritas, unas manchitas. Bueno, y él describe en sus diarios, escribe en sus textos, que estaba justamente en esta gran torre donde estaba la editorial, donde se hacía esta revista. Él miraba por la ventana y veía las multitudes abajo de Nueva York, o sea, las personas que iban y venían por el centro de Nueva York, y son justamente, ahí está de alguna forma el germen de lo que van a hacer después sus multitudes, que también lo van a acompañar durante toda su vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya en esos procesos, ya en esas pequeñas obras, él está pensando en su pintura. No hay una separación en él de esto es mi ilustración, esto es mi pintura, es mi grabado. Todo está muy, muy involucrado. Y también hablamos, bueno, aquí en el libro ustedes van a poder encontrar una cronología de los distintos momentos de su trabajo, y por supuesto en Nueva York su descubrimiento, su inicio del grabado van a ser fundamentales, porque el grabado y la ilustración están unidos también por algo que es una idea que también es continua dentro del desarrollo artístico de Antúnez, que es esa idea de democratizar el arte, de llevar el arte a todos los rincones, de no quedarse con la obra única que puede ser un óleo, ¿no es cierto?, que queda de alguna forma
simplemente con la posibilidad de o ser exhibida en un museo o estar en manos de un coleccionista. En cambio, los grabados, por el hecho de ser reproducibles, pueden estar en muchas casas, pueden llegar a muchos hogares, pueden estar con muchas personas. Y lo mismo la ilustración, o sea, yo siempre doy el ejemplo, imagínense que cada portada ilustrada por Antúnez es un Antúnez de alguna forma, que está en miles de casas, que llegó a miles de hogares en esta gran expansión, en esta gran diversidad de publicaciones que hubo entre los años 40 y 50, 60 en nuestro país. Bueno, también está todo el tema que es muy potente. Ahí vimos en la exposición que mostraba Guillermina, en un rinconcito, no sé si ustedes lo vieron, había un chanchito de greda, un chanchito de greda que es también signo del interés temprano, en los años 50, de Antúnez por la artesanía, por el mundo popular en general, algo que también va a impregnarse mucho en su propia obra, como pintor, como grabador y como ilustrador. Aquí un ejemplo, probablemente Guillermina, ¿no es cierto?, es el mismo chanchito que dibujó o que tuvo mucha cercanía con la artesanía, en este caso para un maravilloso catálogo, que también hizo catálogo, un catálogo para una exposición en el Museo de Arte Popular. Sobre todo la artesanía de Quinchamalí, uno lo va a reconocer en series de grabados, en muchos de sus murales, y por supuesto también en sus ilustraciones, notablemente en un trabajo que hace junto a Nicanor Parra, que es un libro precioso, un libro indisco que hacen en Editorial Universitaria, que es nada menos que La Cueca Larga de Nicanor Parra. Entonces, esta mezcla de la artesanía, de su interés por el mundo popular, va a impregnar toda su obra, y quiero detenerme finalmente, para no alargarme, y después podremos revisar un poco más, lo que me parecen dos hitos fundamentales de su obra, que es, por supuesto, el trabajo con Pablo Neruda, con el cual estuvieron unidos durante muchos años. Fue una larga amistad, más de 30 años de amigos, una amistad también vinculada al libro. Los dos eran grandes amantes de los libros, y eso es importante, o sea, el cariño que Neruda ponía en los libros, y cada vez que elegían a Antúnez para ilustrar sus libros, era también porque había de alguna forma una comunión en torno al libro. Y eso le pasó a Antúnez con muchos, con Donoso, y con otros poetas y artistas, que los unía el amor por los libros. Pero también, y es algo que no hay que olvidar, a la pasada uno vio, pudieron ver una cita de Antúnez que dice: yo no era bueno para el dibujo, yo no disfrutaba las clases de artes plásticas cuando chico. No, su primer interés eran las letras. Él era un gran lector de poesía, un gran lector de literatura. Entonces, ahí hay otra cosa fundamental, y de alguna forma un mensaje para los jóvenes ilustradores. No puedes ser ilustrador sin ser un gran lector. Y eso es así, no sirve. Y Antúnez nos muestra eso también, que para ser un gran ilustrador tienes que ser un gran lector, porque tienes que comprender más allá de las palabras, de alguna forma, tienes que comprender el sentido de la poesía. Y eso es lo que le decían los poetas a los cuales ilustraba. Tú comprendiste el sentido profundo de mi obra y la has traducido de alguna forma plásticamente. Y bueno, ustedes van a poder ver, no me alargo más, pero están todos sus afiches maravillosos de exposiciones de arte propias y también de las que organizaba como director del museo. Y sin duda, lo que a mí me parece también un área fundamental de su obra son sus afiches, que ayudaron al regreso a la democracia a Chile. Él estuvo muy involucrado de muchas maneras en el proceso, pero también, como siempre hizo, generosamente puso su arte, puso su trabajo como ilustrador también al servicio de las causas que él creía, y por supuesto en los años 80 la causa que creía era que debía volver la democracia a nuestro país. Entonces también un artista muy comprometido, que usó, que se sirvió del arte también para llegar con su discurso, para llegar con su mensaje, para llegar también con esta idea de que el arte debe ser para todos,
a través de la ilustración, a través de los libros y a través de toda esta obra que hemos podido ver y ustedes van a poder explorar en la exposición y en el libro con más detalle. Así que yo dejo acá y espero que podamos seguir conversando a través de las preguntas. Muchas gracias, Claudio. Sí, bueno, la invitación es a comentar, a conversar a través del chat del canal de YouTube. Y ahora vamos a entrar a conversar con Daniel y Matías Palomino, importantes representantes del arte en la región y además familia, pero también cada uno desde su expertise, desde su línea de creación, ha ido explorando distintos ámbitos, ¿no? Y sustratos y formatos para el arte. Entonces, Daniel y Matías, si ustedes quieren partir con algún comentario respecto a lo que acabamos de ver, respecto a la obra de Nemesio Antunes. No sé, Sí, bueno, yo quisiera hacer una semblanza un poco con lo que escuché de los expositores. Me fui haciendo una idea de lo que fue, conocía también un poco la obra de Nemesio Antunes y su gran trayectoria. Y primero los felicito a ustedes por esta iniciativa de hacer esta exposición, de poner todo al alcance o más cerca de la gente, que es lo que se necesita ahora del arte. Siempre el arte, Nemesio Antunes tenía como esa idea de que el arte debería llegar a todos lados, y uno vio sus programas de televisión donde estaba Ojo con el Arte, qué sé yo, y hacía concursos con niños, fomentando el arte desde la infancia. Y eso es muy importante. Entonces esa gente como Nemesio Antunes, que yo creo que si hubiesen muchos Nemesio Antunes, este país sería otra cosa, porque el tipo estaba preocupado por el arte popular, el arte de Quinchamalí, por lo que vivieron. O sea, yo pienso que el artista tiene que estar comprometido con su gente, con su pueblo. Entonces, Nemesio Antunes era un ejemplo, porque él pudo hacer cosas como un tipo intelectual, muy buen artista, cosas a nivel nacional, o sea, podía tener una ventana muy grande. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Nosotros estamos viendo que las salas de exposiciones están terminando, y quizás este sea el camino, el de la exposición virtual, porque también el arte metido en las salas es también un poco sectario, porque no toda la gente tiene acceso a llegar a esos lugares. Entonces nosotros necesitamos quizás tomar esta experiencia y ver cómo ayudamos a los artistas locales, y que hay mucha gente que está haciendo cosas, y que es un poco seguir la idea que tenía Nemesio Antunes de crear una sociedad más creativa, más prolífica en ese sentido, porque el arte no es solamente, uno ve todos los recovecos que recorrió Nemesio Antunes, hasta lo gráfico. Entonces, en el arte, el artista se manifiesta, se devela tal cual es. Y uno puede ver el niño, puede ver el político, puede ver el riguroso, el que se levanta a la pega como a las 8 de la mañana y está dándole, o sea, esa es la trayectoria que uno ve en Nemesio Antunes. O sea, él se devela en su obra. De repente obras con muchas curvaturas, otras rígidas. Entonces es como un cronista prácticamente visual, un cronista visual de toda una época muy larga y prolífica que él tuvo. Entonces ese material también, si uno lo va viendo, va humanizando, porque ese era el fundamento de Nemesio Antunes. Entonces yo creo que estas iniciativas se las celebro de todas maneras, y también me pongo a disposición en el caso de que pueda yo hacer algo para que esto pueda repetirse con otra gente también. Si yo creo que aquí hay que tomar lo que hizo Nemesio Antunes, que partió con los niños y les daba premios, qué sé yo, así casi virtuales, pero muy, muy interesante esa iniciativa, y a lo mejor algo de eso podemos sacar. Bueno, lo dejo con mi niña. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Estaba viendo el trabajo de Nemesio Antunes, igual conocía un poco de su trabajo, pero ahora con todo esto también me interesando mucho más.
bacán realmente como en la mente que tenía él, porque era un súper futurista, porque como para los años 40 estar haciendo esto, y en el día de hoy pues, existe, por ejemplo, el graffiti que tiene 40 años de existencia, que igual es súper joven, el mismo sentimiento, es llevar como la expresión a la calle. Y Nemesio Antunes como que usaba como palabra, como su expresión, era como su diario de vida, pero toda su creación. Y al final yo creo que eso nos pasa a los creadores, que al final cuando nosotros aprendemos esto o tenemos esta como curiosidad eterna, tratamos de buscar en dónde poder como sembrar esta semillita y dónde puede crecer. Y él estuvo en un montón de cosas como carátula, donde uno igual realmente va tratando con diferentes personas, como decía aquí Claudio. Al final esto no es solamente ilustración, no es solamente pintura, viene con todo lo que uno, como podría decirlo, como que come antes, onda la información de lo que viviste en el día, como esa ilustración que tiene los guantes que se ve la gente. Al final él metió un recuerdo en una obra que pasó a ser una portada y al final pasan esos como recovecos mentales que al final terminan siendo una obra. Y es súper interesante eso porque al final eso mismo que cuando uno lo aprende y tu mente se abre, dan ganas de enseñarlo, dan ganas de transmitirlo para que la gente pueda sentir ese mismo, no sé, alegría o lo que te da la retribución de cuando uno crea, que al final la gente como que lo recibe y de repente puede ser que uno pueda lograr cambios de pensamiento, cosas, tratar de hacer cosas en conjunto y mortal eso realmente, porque al final es como un sentimiento que no es solamente ni de ahora ni de antes, como un sentimiento realmente que debe estar de toda la vida de la naturaleza humana, de crear y de tratar de expandir esto. Y como dice mi papá, realmente es súper bueno lo que están haciendo ustedes, porque realmente es como... y además de los museos a cielo abierto, que también Antunes estaba como también de precursor y todo esto, el día de hoy están súper activos los museos a cielo abierto porque realmente son una actividad que se está haciendo en lugares de riesgo y ayudan un montón porque realmente cuando uno mete cultura en un lugar, realmente sana. La cultura es lo único que puede sanar las cosas porque al final cuando uno se alimenta de cosas, empieza a entender, pues a ser empático y todo, y realmente llevando el arte, poesía o lo que sea a las calles es la solución, yo creo, de un montón de problemas de este país. Y muy bueno el hecho de que Antunes fuera uno de los precursores de esto. Un obrero del arte. Obreros del arte, aquí estamos. Gracias. Yo quería justamente hacerles una pregunta en torno a esos dos. Hay dos temas que me gustaría que profundizáramos también quizás con Claudio y Guillermina, pero en particular Daniel y Matías, bueno, Daniel trabajando mucho con lo que son, ¿no?, las veredas, como la materialidad de la tierra, y Matías ya con una exploración más urbana, con los Irregular Crew en un momento, con Malos Juguetes, que son también como productos, como decía Claudio, o sea, son productos, pero con base en lo artístico. Entonces aquí también hay un camino que se ha ido trazando y muchas veces se piensa que el arte es docto, ¿no?, que el arte es museal, que el arte tiene que estar colgado en los muros, pero hay una búsqueda en los artistas y la prueba es la obra completa de Nemesio Antunes, donde ahora hemos visto solo una parte, pero que él hizo murales, mosaicos, ilustraciones, óleos, experimentó con muchos materiales. Entonces, la pregunta es, a través de esta experimentación, ¿no?, la búsqueda del artista, quizás para entregar un mensaje que a veces es personal, pero muchas veces también se cruza con el mensaje social o del contexto en el que está viviendo. ¿Cuál creen ustedes que es el aporte al diálogo que puede hacer el arte a través de formatos, sustratos, mensajes, quizás la importancia que ustedes han visto también como artistas locales en su aporte al diálogo regional, nacional, local, comunal? Mira, respecto a la materialidad es indiferente. Es como
cómo uno se adapta a las condicionantes que pone el material para trabajar un mural, un grabado, una pintura. Todo tiene diferentes formas de asumirla. Pero la idea es que quien hace gráfica, hace arte, tiene que poner el arte al servicio del humano, del hombre, de las necesidades. Yo no creo, viendo la obra de Nemesio Antunes, toda es conceptual, tiene todo un relato, algunas tienen muchos relatos. Entonces, yo no creo que el arte deba no ser comprometido. El arte tiene que comprometerse con el ser humano, o con otras cosas, no sé, pero con la religión no tengo idea, en la Edad Media todo estaba hacia ese lado. Pero el arte que no dice nada no sirve. Y Nemesio Antunes nos deja una gran experiencia porque, como decía recién, que va buscando diferentes elementos de expresión, no se queda solamente en uno, y esa búsqueda, esa juventud que tiene, esa perseverancia, hace que sea un gran artista, un hombre muy grande que puede inspirar a mucha gente. A mí me está conmoviendo mucho ya y seguramente algo se me va a pegar. Bueno, yo, o sea, realmente, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, fue como uno de los caminos, por ejemplo, como lo que estamos hablando de que uno agarra, y entre esas cosas, por ejemplo, tenía la curiosidad cuando salí, era de como, por ejemplo, salió mi diseño en un diario y se imprimió tantas veces. Salió tal cosa en tal cosa, y esa como ganas de que esté en cosas entretenido al final, pues, y uno va buscando dónde más puede estar esto. Y después cuando uno como que ya, por ejemplo, cachaste que podía hacer estas cosas, uno empieza no sé, pues, tener como una voz dentro de esto. Y entre eso está la experiencia de lo que uno vive, por ejemplo, no sé, yo, mi experiencia de vida ha sido acá, nuestra casa realmente se ha parado con el arte, yo estudié gracias al arte que ha hecho mi papá, y al final todo esto se va tiñendo lo que uno va haciendo con eso mismo, de una u otra manera. Y al final, cuando uno se da cuenta que uno tiene una voz y uno puede decir algo, y eso también a la vez está aportando, desde de lo puntual, desde donde lo que uno hace para afuera, eso yo creo que es importante, porque al final hay gente, uno puede hacer su arte, por ejemplo, que diga algo, pero no tenga nada que ver con lo social, y si al final que tenga con este punto social, al final ayuda, porque, no sé, el hecho de hacer talleres en poblaciones, el hacerlo murales en poblaciones, al final estamos metiendo a la cultura en lugares que antiguamente nunca iba a llegar la cultura, sino llegaba de este tipo de manera, con los museos a cielo abierto, el muralismo callejero y el graffiti hoy en día. Y hoy en día igual, con todo esto que está pasando social, es súper importante las expresiones, porque al final todo se sumió en lo social, de que la gente, el que dibujaba, hacía un dibujito por apañar de algo que estuviera pasando con todo esto que pasando con el tema país. Al final todos pasamos a ser como una pequeña voz o un granito de arena para ayudar de alguna manera con tu dibujo, tu pintada, tu música, lo que sea. Y al final eso es importante, porque al final es como que pasamos a ser un gran, no sé, como cuando las tradiciones se pasaban de voz en voz, es como lo mismo, pero lo estamos haciendo de expresión en expresión. Estamos todos geográficamente, musicalmente, y yo creo que eso es importante de hoy en día, o en todos los tiempos que pasen de la humanidad, que el arte y todo tenga como una chispa constante, porque al final estamos como en una revolución constante de lo que estamos haciendo, porque es como una validación en los tiempos. Ahora cuesta un montón hacer esta actividad, pero al final el hecho de hacerlo ya tiene un significado. Yo pienso que existe el arte que está extramuro, el que no es arte oficial, porque el arte oficial prácticamente es muy lento el proceso, entonces todo va burbujeando desde la población. Y nosotros tenemos que fortalecer juntamente allí, porque si uno mira los canales de televisión, no sé, no hay cultura, esta es la cultura de embrutecer a los jóvenes, y nosotros queremos que en realidad creemos que el arte salva al humano, lo salva de
de que este sistema que va metiendo a todo en una máquina de moler carne y lo hace un bien de consumo. Entonces nosotros tenemos que salvar con estas actividades, con el arte, tenemos que ver ese grano de arena que decía el Matías, ponerlo también allí. Sí, y por ejemplo, como decía yo desde lo particular, lo que recién me comentaban, por ejemplo, habían nombrado Malos Juguetes. Malos Juguetes es una marca, es mi marca, que tiene una idea, que es Malos Juguetes son puros personajes que son como disfuncionales. Y esta disfuncionalidad en este mundo es necesaria para que exista este mundo. Y realmente Malos Juguetes es como una parodia del mundo real de lo que pasa, pero dicho así como lo muy chileno, que aquí siempre es como que usamos el humor para poder pasar las tragedias, para cualquier cosa. Y realmente, por ejemplo, en esto que yo hago como empresa, que es Malos Juguetes, que es una empresa de ropa, a la vez también trato de meter mi crítica, mi pensamiento, el X cosas. Y así también lo hacen todas las personas, desde tanto de la estética o como el discurso que también se puede dar. Y eso es interesante porque al final todos estamos haciendo como una gran historia, como por ejemplo lo que estamos mostrando de Antúnez, que tiene una trayectoria así gigante desde caricatura, disco, todo eso a mí también me pasa de que he trabajado discografías de músicos y he entretenido esto de trabajar con diferentes personas, porque al final uno mismo también empieza a entender como más el abanico de cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, yo trabajando igual con rapero y cosas, hace como un año empecé a rapear porque me empezó a llamar la atención y yo jamás lo había hecho, y porque me metí en ese mundo a conocer, pude hacer esa actividad. Y eso igual es interesante. Gracias. Quería tomar algo que dijo Claudio, que Nemesio Antúnez quería escribir y él partió, ¿no?, como también buscando quizá inspiración en esas historias. Y a través del arte las fue interpretando y generando nuevas historias. Porque al final la experiencia estética es eso, o sea, enfrentarse a una obra y crear una historia personal al enfrentarla. Recibir el mensaje, pero mezclarlo con el mensaje propio, con lo que uno tiene dentro. Entonces esa confluencia es distinta en todas las personas que enfrentan esa obra, y es interesante el hecho de que los autores de los textos se sentían muy reflejados por la interpretación que Nemesio Antúnez hacía de lo que ellos habían querido decir. Entonces, en esa línea, y esta pregunta es abierta para Matías, Daniel, Claudio, Guillermina, si quieren también interactuar, ¿cuál es la importancia en la carrera de un artista, no solo plástico, sino de un creador, de la experimentación y de la búsqueda? Porque veíamos, y lo habló aquí Matías y Daniel, la búsqueda de los materiales, de la materialidad, de los formatos para poder entregar un mensaje. Entonces, ¿cuál dirían ustedes, no sé, quizá en el caso de Nemesio Antúnez o en el caso de ustedes también, Matías y Daniel como artistas, cuál es la importancia de la búsqueda y de la exploración en la carrera de un creador? Yo quiero contestar eso. No estamos peleando. Sí, mira, yo quiero como la pregunta que estás haciendo, también relacionarlo con lo que dice Claudio y lo que dice Daniel y Matías, pero específicamente lo que dice Matías, que yo creo que aquí el tema, tomándome de la frase que dijo Claudio, y que es lo que acabas de decir tú también, que los escritores decían que increíble cómo pudiste traducir en una imagen mi texto, y ese encuentro que es el punto más importante, el traducir una imagen, una sensación, una emoción. Yo lo diría también como que el artista lo digiere. Es como bien estomacal, pero es una digestión. Yo también soy artista, yo soy escultora. Entonces, es como uno interpreta algo, pero desde sus vivencias, desde sus temores, desde sus obsesiones, desde lo personal, de lo que están alrededor y de lo que está pasando en el ambiente. Todo eso se une en un producto final, que es lo que sale, que muchas veces no es exactamente lo que puede ser si alguien está pintando algo que es real y que está al frente,
lo que sale en el cuadro o la creación que sea, viene con la evidencia, pasa a través de uno y sale a través de la expresión de uno. Entonces, eso también se puede relacionar con lo que está, con los diferentes formatos de esas diferentes artes. Desde la música, uno a veces tiene, o sea, encuentro que lo importante es que esta digestión tenga que ver, esto ya es muy digestiva, pero esta digestión del proceso artístico tenga una coherencia. Entonces, si tú llevas, por ejemplo, una exposición a una población, o sea, un curso, una clase de algo, a una población, tiene que ser coherente con lo que se está viviendo, a las personas que tú le estás mostrando, el lenguaje en que tú le estás mostrando, porque tú le quieres dar una herramienta y una liberación o contarles tu experiencia. Entonces, yo creo que la coherencia en todo esto es muy importante. Y esa misma coherencia uno lo lleva a experimentar con materiales, con personas, con lecturas, con diferentes artes, como decía Matías que estaba hablando de rapear, es una expresión, es una necesidad que se linkea con otra cosa que hizo antes, que antes no existía, pero ahora existe porque hay otra necesidad. Puede ser bastante temperamental el tema del artista, pero es así, es así. Entonces Nemesio partió con unas penas tremendas, entonces, no sé, por decir, para el golpe militar, ahí hay un dolor, una frustración, hay una pena, entonces lo que sale a borbotones es esa pena, es esa frustración de la patria. Él también era de una generación, ahora ya no es tanto, pero en la generación de él, los patriotas era muy fuerte, ahora ya no es tanto, pero la bandera, la patria era fuertísima y él se le quebró eso. Entonces se ve, él está obsesionado con la imagen de la bandera chilena que se quema, después pasa el tiempo, yo estoy hablando como de él, como su proceso artístico, ¿no? Después pasa el tiempo, ya no es la bandera que se quema ni solamente la moneda que está ardiendo, sino que ya pasó el tiempo y él dice, oye, esto ya es una humareda, porque él emocionalmente lo vive así, no todo el mundo lo vive así, pero muchos pueden entender ese relato, sentirse, empatizar con esa forma de mostrar el dolor, con los tonos, con los colores, con el tamaño de la bandera. Al principio era enorme porque la patria, pero ya la bandera ya no vale nada y se está transformando en una pintita, entonces la bandera pasa a ser un detallito en la obra. Y también, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York y tenía que ganar plata, entonces él trabajaba haciendo vitrinas para una tienda, o si no, hacía escenografías para una revista de mujeres, entonces hacía la escenografía y adelante estas señoras así con unos trajes así, con sus sombreritos perfectos y todo, y él atrás, entonces ahí se metía como más en el mundo más frívolo, si quieres, se tiene que haber imaginado a la mamá, a la polola, cómo se vestían, cómo le gustaba a las mujeres, se metía en ese mundo, cómo le gustaría a él que se vieran estas mujeres. Entonces entra a otra parte del cerebro y empieza a trabajar otra cosa y lo que uno quiere, lo que siente, lo que le carga, bueno. Entonces eso yo creo que es muy importante en el momento de presentar algo. El artista finalmente presenta o se destapa, es bien personal, es bien fuerte ser artista porque uno se presenta al desnudo en el fondo, emocionalmente al desnudo y bueno, cada uno opina lo que quiere, o uno entiende, en otros no, pero eso también ayuda en estos momentos porque hay mucho dolor, entonces también esas sensaciones ayuda a sanar a los demás también, porque es muy emocional también. Entonces, bueno, eso quería decir con respecto a varias cosas que habían hablado. Quería tocar un punto que dijo Paloma antes, que las personas van enfrentando una misma obra y las personas son diferentes, por lo tanto, el arte actual, la función del arte actual es que sea interactivo, o sea, uno pone un mensaje un poco encriptado y la persona, el espectador, tiene que completar la obra, tiene que él armar una interpretación personal. Entonces, de esa manera, todos
lo que hablaba la Guillermina, sí, Guillermina, que decía de que para ir a una población, pienso de que uno tiene que ver obviamente el contexto para dónde va, que el lenguaje sea sencillo de entender, pero también habrá que apurarle el paso para que vayan desarrollando la imaginación, porque esa es la función del arte de ahora. ¿Te fijas? Entonces, Paloma había alcanzado eso, cómo una persona se enfrenta. Entonces el artista toma un tema, pasa por este filtro, que uno, o sea, va la personalidad de uno, su carácter impreso allí, pero también el mensaje y que va dicho de tal manera para que la gente participe en la interpretación. Yo quería también acotar del hecho de lo que se hablaba como de la importancia del camino. Es súper importante porque al final yo creo que eso es lo que te va dando esta como actitud camaleónica para poder interpretar lo que sea, porque hay pasado situaciones. Por ejemplo, cuando uno viaja y está buscando cosas, de repente no cacháis X cosas y ahí empezáis a desenvolverte de X manera. Tu propio trabajo, por ejemplo, como decía Guillermina, Nemesio tuvo que hacer vitrinas en lugares, tuvo que hacer X cosas y de repente esa misma necesidad hacía que él pudiera tal vez tener esta capacidad de poder interpretar a las personas, porque al final el hecho de que si estáis viviendo de esto, tiene que ver mucho con lo emocional que está pasando, no sé, económicamente y todo esto, y al final está como actitud que sea como camaleónica es la que te va dando, y eso mismo también uno va adquiriendo los materiales y yo creo que como la propia textura o tono de color que uno pasa a hacer. Por ejemplo, con todo el aprendizaje, al final uno dice unas cosas de alguna manera y eso lo va aprendiendo con el camino. Y por ejemplo, lo que hablábamos de la materialidad, eso también pasa, yo creo, con el hecho del camino, que uno va conociendo cosas y al final podía hacer un todo. Yo, por ejemplo, pinto, también hago la parte que decía de serigrafía y todo, y al final uso todo para hacer un solo con los conocimientos. Y eso yo creo que igual es importante de transmitir, porque al final el ser versátil es todo, y todos tenemos la capacidad creativa, es bacán de desarrollar, porque al final es como nuestra propia medicina. Esto las personas yo creo que lo desarrollamos, nos ayuda un montón a liberar un montón de cosas. Hoy en día es lo que necesitamos, la versatilidad, porque si no, no sobrevivimos. Tenemos que además, yo creo que la versatilidad ayuda un montón, porque al final ¿cómo se llama esto? El día a día, el que todo sea igual, te va comiendo todo. Y por ejemplo, yo en general hago como 5 tipos de actividades. Participé en un circo como por 8 años, soy grafitero, diseñador, y al final ese todo tipo de cosas, este roce va ayudando a la creatividad, porque al final vais constantemente estando como en una dinámica de cosas nuevas, y eso te va ayudando, te va alimentando. Ahí yo quería hacerle una pregunta a Claudio, como investigador del libro. Tuviste la oportunidad de adentrarte bastante profundo en la obra de Nemesio Antunes. Comentábamos todavía no salgo de ella. Claro, todavía no salgo de ella. Que te había sorprendido. Claro. Y la veo por todas partes, o sea, me sigue, investigo otras cosas y siempre sigo conectando todo, porque fue mucho tiempo muy involucrado y como eso, sumergido en una vida, en una forma de mirar el arte que aún no, claro, no me queda. Claudio, cuando tú, en particular en el libro que estamos presentando, dentro de todo el abanico de obras que pudiste observar, los formatos que pudiste adentrarte, su tema con los libros, ¿qué fue lo que a ti más te sorprendió? ¿O que tú destacarías dentro de la investigación que hiciste y que se presenta ahora en este libro? Sí, mira, hay muchas piezas que para mí fueron muy llamativas, que me gustan, que vuelvo a ellos. Toda la serie de Quinchamalí me parece maravillosa, pero yo creo que lo que más, no que me sorprendiera, pero lo que sí me permitió entender esta investigación es de alguna forma el modo de trabajar.
que es más allá de qué tipo de obra, que es más allá de qué tipo de formato, que es más allá del color o la temática, y que lo que se mantiene coherente es una forma de trabajar, una forma de relacionarse con los otros. Todo lo que ustedes están diciendo estaba en Antunes así, el querer estar con los otros, el querer trabajar con otros. Hacer libros es compartir con un diseñador, es compartir con un prensista, es con el que va a ser, ordenaba las letras, o sea, todo un editor, todo un mundo, él formaba parte de ese mundo. Yo creo que finalmente lo que hace en su obra es ser parte del mundo, y eso es fundamental. O sea, de lo que nos habla Antunes, y con él también una generación de artistas, yo creo que eso es importante también, artistas que trabajaron también en el mundo de la ilustración o de la edición, como Roser Bru, Guillermo Núñez y otros más, que también tienen y tienen ese deseo de estar en el mundo, de ser artistas que no se alejan del mundo, sino que forman parte de su sociedad, forman parte de lo que los rodea. Y yo creo que eso es a mí una de las grandes lecciones de haber participado en este trabajo, que es entender una manera de mirar desde el arte la sociedad. Y cuando decían que bueno que el arte salga del museo, a mí me parece que lo que me enseña Antunes también es que qué bueno que el arte esté en el museo y que también esté fuera. O sea, debe existir las dos cosas. Debe existir la academia, y Antunes fue profesor, y fue profesor de distintas maneras, pero él creía también en el taller, él creía en la academia, pero también tiene que estar fuera del museo. El problema es cuando está solo en el museo, cuando creemos que el arte solo pertenece a los museos. Ese es el problema. Pero recuerden siempre, Antunes fue director de museo, pero su labor era no solamente sacar de una forma, como decir, vamos a invitar a la gente, vamos a abrir las puertas del museo, sino sacar obras también, con todo lo que significa de dispositivos de seguridad y de forzar de alguna forma la institucionalidad a permitir sacar ese patrimonio. Él lo hizo también. Entonces, yo creo que eso, una enseñanza que es como, no existen distinciones entre las personas, no existen distinciones entre las formas de hacer arte, entre los métodos de hacer arte, entre los roles que vamos teniendo, sino que también todos, de alguna forma, contribuimos a la sociedad, todos pertenecemos a esta sociedad y somos importantes dentro de ella. Siempre piensen también como toda la atención que le daba, pero no era una atención paternalista, para mí eso es muy importante, que le importaba la artesanía, pero no porque decir, ¡ay, qué lindo, qué pintoresco lo que hace!, sino le importaba la persona, cómo ella pensaba visualmente, cómo ella pensaba su obra, o le interesaba un volantinero, pero no que, ¡ay, qué entretenido, en septiembre vamos a elevar volantines!, sino porque entendía que ahí había un creador. Y yo creo que eso es lo que se rompió en nuestra sociedad, porque él pertenecía a una sociedad que creía en esos valores. Y lo que nos pasa hoy día es que no tenemos esa sociedad que cree en esos valores de la igualdad, de alguna forma de la fraternidad, en el arte, pero también en todos los espacios, en la calle, en la ciudad. Entonces, yo creo que si, como una de tus preguntas era, ¿de qué nos sirve el arte en este momento? Justamente para hacer el espacio de ese diálogo, no para llevar el diálogo, no para encauzar el diálogo, porque tampoco Antunes daba un discurso explícito en sus obras, ni siquiera las más políticas, sino que abría un espacio para un diálogo desde una sensibilidad personal, pero también ponía el diálogo a disposición. Y yo creo que eso es lo fundamental. O sea, que nos demos este espacio de diálogo, de conversar, de respeto, de fraternidad. Yo creo que finalmente en diálogos como este que también nos damos cuenta cómo el espíritu de Antunes y de otros creadores también siguen vivos y son necesarios y son vigentes, están vigentes. Muchas gracias, Claudio. Yo quiero también, bueno, destacar el diálogo que se ha generado, la participación de Claudio, de Guillermina, de Daniel, de Matías, especialmente porque es también lo que hemos estado hablando, ¿no? Como la voz, y la voz de regiones expresada también a través de la voz de Matías y de Daniel y de los distintos formatos que trabajan, que son distintos, pero van hacia el mismo camino, que es la sociedad, ¿no? Como poder establecer un diálogo social. Yo decía Así en que, un momento, disculpa Paloma, que si
hoy día Antunes hubiera sido grafitero o hubiera estado trabajando con los grafiteros, ahí a codo en las calles, probablemente hubiera hecho sticker para pegar en las manifestaciones, o sea, hubiera estado donde siempre estuvo, con la gente. Bueno, yo quería hacer una acotaria a eso, porque igual viendo su obra, realmente nadie en grafitero Antunes como pensaba, porque realmente es como es un poco el sentimiento, el hecho de estar todo el rato creando con lo que tú tengas en tu día a día, con un tarro de látex, con lo que sea, sticker, o lo que sea que al final es realmente expresar. Esto del graffiti también lo bacán que tiene, y lo entretenido que al final, en vez de como que sea como tendencias de decir, por ejemplo, ya esto es realismo, esto es tanto, al final es graffiti, pero cada pieza es, no sé, Juan, este es Pedro, este es tanto, y al final cada persona hace como su mundo, y es como exactamente lo mismo, pero en esta disciplina que es el graffiti es como súper abierto a diferentes personas del mundo, porque por ejemplo existen grafiteros, psicólogos, grafiteros, dentistas, grafiteros de todo realmente. Pacos. Menos, eso, ¿no? Eso espero que no. La cosa es que eso es lo interesante que tiene esto, que al final esta creatividad nos ayuda a nosotros en el día a día, lo que sea lo que nos guste. Por ejemplo, a mí yo 100% me dedico a esto porque me gusta 100% esto, pero tengo amigos que grafitean y hacen otra actividad, grafitean y hacen otra actividad. Al final, este equilibrio que te hace para tu día a día es lo bueno, porque al final es buscar un bienestar, el sistema no te lo da, y de una manera yo creo que lograrlo con este tipo de actividades que al final a uno mismo lo sanan y a la vez ayudan a que la sociedad sea mejor realmente con la cultura. Gracias. Bueno, me comentan que vamos cerrando el diálogo. Podríamos continuarlo horas porque está muy interesante y es un tema que da para largo. Agradecerles la presencia, las palabras a Claudio, Guillermina, Daniel, Matías, a la Fundación Nemesio Antunes por trabajar con nosotros. Ha sido un proceso largo que concluye de alguna manera con esta exposición que va a estar alojada en el sitio web de la biblioteca y también en la Fundación Nemesio Antunes. La invitación es a entrar con tiempo, navegarla, entretenerse, interesarse y picar quizás con más temas y ir profundizando cada vez más en la obra de uno de los artistas más importantes a nivel nacional e internacional. No solo con él, sino que ir conociendo también la obra de los artistas nacionales, regionales, internacionales, ir conociendo y atreverse a crear y a experimentar, que sin duda fue uno de los legados de Nemesio Antunes. Así que no sé si quieren decir palabras al cierre para ir cerrando. Voy con Guillermina. Sí, pues yo les agradezco mucho. Encuentro que salió muy, muy interesante todo este proceso que hemos hecho y ahora que lo estamos terminando. Y claro, eso, naveguen por la exposición, también pueden nutrirse también con las cartas que hay mucho más material también en la página de la Fundación, el archivo, cartas con otros artistas. También uno entiende, bueno, leer el libro de todas maneras, que ese es un resumen ya máximo, digo resumen en el sentido de que el texto de Claudio habla también de la época, de las relaciones con los otros artistas, léanse el libro, también, bueno, ahí lo pueden, creo que lo van a hacer un sorteo o algo así. Sí, estamos haciendo, gracias Guillermina, estamos haciendo un sorteo en nuestras redes sociales. La Fundación nos donó 2 libros, así que para la región, esto es para nosotros, pueden comentar en nuestras redes sociales. Un libro, me corrige. Un libro estamos regalando, el otro queda en la colección de la biblioteca. Así que, importante, queda en la colección de la biblioteca y nosotros estamos prestando libros. Así que lo pueden pedir, ya cuando los vamos a ingresar ahora.
Y en nuestras redes sociales estamos regalando a través de un concurso uno de los libros ilustrados por Antunes, y solo tienen que poner comentarios sobre la obra de Antunes. Y la que tenga más likes gana el libro. Tenemos hasta el lunes para ir recopilando respuestas, así que el lunes vamos a dar el resultado final de quién se gana el libro. Sí, y el libro ya está también repartido en las principales librerías del país, así que también lo pueden ver ahí o también a través de contactarse con nosotros y se lo podemos vender también. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Daniel y Matías. Gracias, Claudio. Y gracias a todo el equipo de la biblioteca. Eso. Importante, www.fundacionnemesioantunes.org es el sitio de la fundación. Ahí pueden ver el libro, también está la exposición, también hay más información en el sitio web de la biblioteca, www.bibliotecagabrielamistral.gov.cl. Claudio, Guillermina. No, es que cualquier, también, se me olvidó esta vez decirlo, que lo hemos comentado varias veces con Claudio cuando hemos cerrado, especialmente los temas del lanzamiento del libro, si saben de algún, o tienen algún registro de Nemesio con alguna ilustración, han ido apareciendo entre una exposición, el libro, van apareciendo más ilustraciones de libros que nosotros no teníamos idea y que en la biblioteca tampoco hay registro. Entonces, cualquier comentario que quieran hacer o mandar alguna imagen, bueno, está en la página web nuestra, está el correo de la fundación y yo, Guillermina Antunes, o si no, Olivia Wask, que somos las dos que trabajamos permanentemente ahí, le contestaremos y podemos conversar. Cualquier duda que tengan o comentario. Eso, gracias. Por mi parte también solamente agradecer a todos ustedes por la organización, agradecer a Daniel y Matías también por qué importante escuchar la voz también de los creadores en sintonía con estos trabajos, y a disfrutar la exposición, a disfrutar también todo el material disponible. Yo creo que yo no me canso tampoco de agradecer el trabajo de archivo de la Fundación, poner a disposición de todos y todas este rico material, este patrimonio, este legado de Antunes para que sea disfrutado. O sea, las posibilidades digitales hoy día son enormes, es algo bueno que tiene nuestro tiempo también, que desde cualquier parte de Chile podemos escucharnos, pueden ver el libro y pueden ver las obras como nunca se han visto, porque durante muchos años estas obras estuvieron resguardadas. Entonces, hoy día generosamente están abiertas, están dispuestas para todos, y eso es algo que hay que aprender a disfrutar, y algo también que sirve, por supuesto, para todos los investigadores, porque como decía Guillermina, las investigaciones no terminan cuando se publica un libro. O sea, de alguna forma son un detonante para que otras personas sigan indagando, otras personas sigan profundizando en estos temas, y espero que sigan apareciendo también otras personas interesadas en revelar estos patrimonios ilustrados de grandes pintores de nuestro país. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Claudio. Daniel y Matías. Yo, aprovechando la luz que me da de afuera, me recuerdo al viejito Pascuero, así que lo pasen bien. Feliz Pascua y Año Nuevo. Chao, un abrazo. Bueno, yo quiero agradecer la instancia que nos hayan invitado. Primera actividad, igual realmente, que estoy con mi papá acá participando, así que feliz también por eso. También, agradecer de antemano, y también mandar a saludar a toda la gente de acá de la Cuarta Región, a toda la gente que crea cosas, músico y todo, porque realmente aquí en la Cuarta hay un ecosistema creativo súper gigante, y este tipo de actividades realmente fomentan un montón del hecho de que se pueda generar este tipo de diálogo entre lo antiguo, lo nuevo y lo que esté pasando. Así que muchas gracias, que sigan pasando estas cosas. Saludos a toda la gente de la Cuarta y para arriba de la Cuarta. Gracias a todos, y bueno, dejarlos invitados como siempre. Estamos muy contentos de generar nuevas instancias dentro de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Si bien estamos con espacios cerrados a público, volvimos a prestar libros, pero los espacios
están cerrados, estamos trabajando para poder volver a abrirlos, pero por mientras estas instancias son súper enriquecedoras para nosotros y también para la comunidad entera de la región, donde sin duda la creación es un protagonista y es un camino hacia el desarrollo también. Así que, bueno, gracias por participar con nosotros y los dejamos invitados para nuevas instancias y, por supuesto, por favor, a ver la exposición que está preciosa. Gracias a todos, que estén Gracias. muy bien. Gracias, chao. Chao. Chao, chao.